El cascabel del chamán es un acelerador de partículas. Esta imagen muestra el acelerador de partículas CERN, actualmente activo bajo la superficie terrestre en Suiza. Su función es explorar los comportamientos de las partículas elementales que dieron origen al universo y recabar información sobre fuentes de energías liberadas mediante la fisión de elementos en el núcleo de los átomos. Esta segunda imagen corresponde a un códice azteca realizado en la ciudad de Tenochtitlán en el siglo XV. Muestra al Señor de la Muerte operando sobre las 4 dimensiones del mundo conocido, ocupadas por fuerzas elementales que dan origen y fundamento al universo. Además de sus semejanzas visuales, estas dos imágenes expresan la voluntad humana de ir más allá de sus límites, de alterar su relación histórica con la naturaleza y de recrear su propia forma. Nunca existió una sola naturaleza, ni una sola humanidad. Desde tiempos bíblicos, el ser humano se definió a sí mismo según sus similitudes y diferencias con respecto al resto de los seres vivos y de la naturaleza en general. Primero, por ejemplo, como un ser dotado de alma o espíritu, en la tradición pitagórica, después como un ser provisto de inteligencia y voluntad, como en Aristóteles, posteriormente como una voluntad de poder, capaz de crear, de transformar o incluso aniquilar sus propios modos de existencia. El posthumanismo pone en duda que la naturaleza y el ser humano puedan mantener sus formas diferenciales, tanto porque la naturaleza es interiorizada en la biología humana mediante la ingeniería genética, como porque la corporalidad humana logró ir más allá de su diseño físico mediante prótesis, implantes y tecnologías de comunicación que ya desdibujan los límites entre lo interior, lo exterior, lo artificial y lo natural. Según una de las tesis del poshumanismo, la humanidad ha sido un breve episodio en la historia de la evolución de las especies, comprendida entre el período paleolítico y la llamada revolución tecnológica, y acelerada desde principios del siglo XX y consumada en la actualidad. Al respecto, y señalando la aún más breve historia del movimiento humanista, decía Michel Foucault en Las palabras y las cosas: el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una nueva forma. Muchas culturas practicaron la experiencia posthumanista, o, mejor dicho, transhumanista, porque el post sugiere un antes y un después, desde hace milenios. Independientemente de una tecnología electrónica o digital, el cyborg ya se había construido para eliminar las barreras entre la biología humana y la del resto de los vivientes. El antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro realizó estudios filosóficos sobre el pensamiento amazónico en la zona del río Xingu, comparados con otras culturas amerindias, como las andinas o centroamericanas. Encontró que la extensión de lo humano, más allá de sus límites, existió desde siempre y se vio plasmada en las prácticas rituales mediante técnicas psicoactivas y prótesis corporales. Hubo un tiempo, cuentan los mitos amazónicos, en que los animales, las plantas y los humanos conformaban una misma especie y compartían un mismo saber, pero con el transcurrir de las eras se dividieron en formas diferenciadas, aunque aún así conectadas. Los cuerpos y las formas pueden diferir, pero algunos entes naturales conservan saberes y poderes humanos encerrados en corporalidades diversas. Simétricamente, quienes han quedado imbuidos en la forma humana pueden establecer vínculos de poder con humanidades encerradas bajo formas otras, que hoy incluyen también dispositivos tecnológicos fabricados por la cultura occidental. Dice Viveiros de Castro en La mirada del jaguar: la primera cosa que me llamó la atención en el Xingu fue cómo describir una forma social que no tenga por esqueleto institucional un dispositivo dualista entre cuerpo y mente, naturaleza y cultura, o natural y artificial. Para mí quedó claro que lo que sucedía en el Xingu no podía ser reducido a la oposición entre lo físico y lo moral, lo natural y lo cultural, lo biológico y lo sociológico. Al contrario, había una especie de extraña interacción, algo como una
entre indeterminación entre esas dos dimensiones, mucho más compleja que lo que soñaban nuestros dualismos epistemológicos. Me llamó singularmente la atención lo complejo de la reclusión puberal en el Alto Xingu, donde los jóvenes tienen el cuerpo literalmente fabricado, imaginado por medio de remedios, de infusiones y de ciertas técnicas todavía más invasivas como la escarificación. Todo aquello me parecía un signo de que no había distinción entre lo corporal y lo social. Lo corporal era social y lo social era corporal. Por lo tanto, se trataba de algo muy diferente de las oposiciones tan familiares entre cultura y naturaleza, centro y periferia, interior y exterior, o ego y enemigo. En síntesis, el ejercicio de la autotransformación de la especie vincula el cascabel del chamán con el experimento cuántico del CERN. El cascabel del chamán es un acelerador de partículas.